Bienvenidos al avance del capítulo 80 de la telenovela Trampa de Amor. Volkan llegó a la oficina de Keren acompañado de un visitante. Apenas levantó la vista y reconoció al recién llegado, Keren se puso de pie con una sonrisa y se acercó a saludarlo. Se trataba de Mete, un viejo amigo al que no veía desde hacía bastante tiempo. Desde sus escritorios, Gonca observó la escena con atención y no tardó en llamar la atención de Aise. Quería saber si había visto al hombre que acababa de entrar en la oficina de Keren. Aise miró brevemente en esa dirección y supuso que debía tratarse de alguien relacionado con algún negocio o proyecto importante. La explicación no convenció demasiado a Gonca. Le parecía extraño que estuvieran tan relajados y sonrientes si se trataba únicamente de una reunión de trabajo. Aquello despertó la curiosidad de ambas, por lo que poco después decidieron acercarse discretamente a la oficina. Cuando entraron, Keren aprovechó para presentar oficialmente a Aise ante Mete, mientras Volkan hacía lo mismo con Gonca. Mete se mostró amable y educado. Después de saludarlas cordialmente, explicó que estaban visitando a sus amigos porque quería invitarlos a su boda. Al escuchar aquello, Aise comprendió que probablemente estaban interrumpiendo una conversación personal. Con educación comentó que seguramente tendrían asuntos privados que discutir y decidió regresar a su puesto junto a Gonca. Sin embargo, una vez de vuelta en sus escritorios, Gonca continuó mostrando desconfianza. No entendía por qué habían encerrado la puerta de la oficina si únicamente estaban hablando de una boda. Aise intentó quitar importancia al asunto, le recordó que una boda era un acontecimiento importante y que era normal que los amigos hablaran de detalles personales sin querer interrupciones constantes. Aun así, Gonca seguía sin estar convencida. Entre bromas y sospechas, comentó que quizá no estaban hablando solo de la boda, sino también de una posible despedida de soltero. Curiosamente, esa teoría no estaba tan alejada de la realidad. Dentro de la oficina, Mete recordó a Keren y a Volkan una promesa que ambos habían hecho años atrás. Según él, habían jurado acompañarlo cuando llegara el momento de celebrar su despedida de soltero, y ahora había llegado la hora de cumplir esa palabra. Keren reaccionó con cierta incomodidad. Le recordó que ya era un hombre casado y que participar en una celebración de ese tipo podía traerle más problemas que diversión. Mete, lejos de rendirse, insistió en que una promesa era una promesa. Incluso bromeó diciendo que si se negaba a asistir tendría que contarle a todo el mundo que les tenían miedo a sus esposas. Tanto Keren como Volkan comprendieron que sería difícil librarse de aquella situación. Después de intercambiar algunas miradas resignadas, terminaron aceptando la invitación. Aun así, Keren dejó clara una condición: si iban a organizar algo debía ser una reunión tranquila y sin excesos. No estaba dispuesto a poner en riesgo la paz que tanto le había costado construir con Aise. Volkan estuvo completamente de acuerdo. Ambos sabían que una simple noche de diversión podía convertirse fácilmente en un enorme problema si las cosas se salían de control, por lo que comenzaron a pensar en una celebración discreta que les permitiera cumplir su promesa sin tener que enfrentarse después a las consecuencias. Más tarde, Volkan, con expresión preocupada, después de pensarlo mejor, le confesó que definitivamente no tenía intención de asistir a la despedida de soltero de Mete. Reconocía que podía ayudarlo a mantener el asunto en secreto para que Aise no sospechara nada, pero dejó claro que si Gonca llegaba a descubrirlo, las consecuencias serían terribles para él. Keren intentó tranquilizarlo, asegurándole que estaba exagerando y que no tenía por qué ocurrir nada malo. Sin embargo, antes de que pudiera desarrollar su argumento, Aise y Gonca aparecieron en la oficina. Ambas preguntaron de qué estaban hablando tan seriamente. Sin perder tiempo, Volkan respondió que estaban discutiendo asuntos relacionados con el trabajo. La explicación no convenció demasiado a Gonca, quien inmediatamente preguntó si el amigo que había llegado a esa mañana también estaba allí por motivos laborales. Volkan improvisó una respuesta y aseguró que sí, afirmando que Mete estaba buscando nuevas oportunidades ahora que iba a casarse. Aise observó la situación con curiosidad. Le resultaba difícil creer que alguien como Mete necesitara buscar empleo, ya que a simple vista parecía un hombre acomodado y sin problemas económicos. Gonca aprovechó entonces para lanzar una de sus teorías y comentó que quizá no estaba buscando trabajo, sino dinero adicional para organizar una gran despedida de soltero. La conversación provocó una reacción inmediata en Keren. Con tono despreocupado comentó que las despedidas de solteros siempre eran vistas como algo negativo cuando en realidad no tenían nada de malo. Incluso añadió que muchas personas exageraban la situación y que no veía ningún problema en que algunos hombres disfrutaran viendo bailar a las mujeres atractivas.
Sus palabras fueron recibidas con una sonrisa traviesa por parte de Aise. Le dio la razón y comentó que precisamente por eso cuando llegara el día de la boda de Gonka organizarían una enorme despedida de soltero y contratarían a varios hombres jóvenes, atractivos y musculosos para que bailaran exclusivamente para ellas. La reacción de Keren fue inmediata. La idea no le gustó en absoluto y dejó claro que jamás permitiría algo así. Aquello provocó la diversión de Aise y Gonka, que disfrutaron viendo cómo los celos aparecían en cuestión de segundos. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Yelda visitaba a Melahat en su casa. La conversación tomó un rumbo inesperado cuando Yelda le pidió que no se molestara en preguntarle por qué había cambiado de opinión respecto a Keren y Aise. Melahat quedó completamente desconcertada. Durante mucho tiempo había escuchado a Yelda criticar aquella relación, por lo que no podía creer lo que estaba oyendo. Incluso llegó a preguntarle si había bebido demasiado antes de visitarla. Yelda negó rotundamente esa posibilidad. Con total sinceridad le explicó que había llegado a una conclusión inevitable. No existía ninguna forma de separar a Keren y a Aise. Después de todo lo que habían vivido, estaba convencida de que el amor entre ambos era más fuerte que cualquier obstáculo. Melahat continuó observándola con sorpresa, incapaz de creer que la mujer que tenía delante fuera la misma que tantas veces había intentado interferir en aquella relación. Mientras tanto, Volkan volvió a la oficina de Keren para retomar el asunto que tanto le preocupaba. Quería saber si realmente pensaban asistir a la despedida organizada por Mete. Para alivio suyo, Keren le aseguró que no tenía ninguna intención de hacerlo. De hecho, ya había decidido enviarle un mensaje explicándole que no podrían acompañarlo. Volkan consideró que aquello era una mala idea. Pensaba que un mensaje podría interpretarse como una falta de respeto, por lo que sugirió hablar directamente con Mete para aclarar la situación. Horas después, el propio Mete apareció en la empresa y buscó a sus dos amigos. Nada más encontrarlos, quiso saber por qué estaban intentando romper una promesa que habían hecho años atrás. Keren fingió no entender de qué estaba hablando, pero Mete no tardó en refrescarle la memoria. Les recordó que cuando eran jóvenes habían jurado que jamás se casarían. Sin embargo, el tiempo cambió sus planes y terminaron enamorándose. Fue entonces cuando hicieron otro pacto. El primero que llegara al altar tendría una despedida de soltero organizada por todos. Aquellos recuerdos hicieron que tanto Keren como Volkan sonrieran con cierta nostalgia. Aún así, Keren mantuvo su postura y afirmó que no tenía intención de asistir. Mete no tardó en interpretar aquella negativa a su manera y le preguntó directamente si le tenía miedo a Aise. Keren negó la acusación, explicó que no se trataba de miedo, sino de responsabilidad. Estar casado significaba que muchas decisiones ya no afectaban únicamente a una persona, y por eso había ciertas cosas que prefería evitar. La respuesta no convenció a Mete. Con evidente determinación anunció que si era necesario él mismo hablaría con Aise para explicarle toda la situación. Aquella amenaza provocó una reacción inmediata. Keren y Volkan se levantaron rápidamente para impedir que cometiera semejante locura. Tras varios intentos de convencerlo, terminaron prometiéndole que pensarían mejor las cosas antes de tomar una decisión definitiva. Mete aceptó marcharse, aunque no sin antes advertirles que esperaba una respuesta muy pronto. Según él, si seguían intentando escapar de su promesa, tendrían que afrontar las consecuencias. Cuando finalmente abandonó la oficina, Keren y Volkan intercambiaron una mirada de preocupación. Ambos sabían que la despedida de soltero parecía una idea cada vez más peligrosa, pero también comprendía que Mete no era el tipo de persona que aceptaba un no por respuesta. Esa noche toda la familia se reunió alrededor de la mesa para cenar. Aunque el ambiente parecía tranquilo, Musin no tardó en notar que Keren seguía mostrándose distante con él. Después de observarlo durante un rato, decidió sacar el tema directamente y comentó que prefería no pedirle ningún favor para no causarle más molestias. Keren negó inmediatamente estar enfadado, le explicó que simplemente llevaba varios días bajo mucha presión y que el trabajo lo tenía agotado. Sin embargo, Musin no pareció quedar satisfecho con la respuesta. Le preguntó si cada vez que estaba estresado los demás tendrían que soportar su mal humor y sus cambios de actitud. Antes de que la conversación se volviera más incómoda, Aise intervino para aliviar la tensión. Les contó que había tenido una idea para mejorar el ambiente en la empresa. Su propuesta consistía en organizar una actividad especial para que los empleados pudieran relajarse, reducir el estrés y compartir un momento agradable lejos de las preocupaciones diarias. La iniciativa fue bien recibida por Musin, quien aseguró que le pareció una excelente idea y expresó su apoyo sin dudarlo. Más tarde, cuando Keren ya se encontraba en su habitación, recibió varios mensajes de Mete. Intrigado, revisó el teléfono y descubrió que su amigo había creado un grupo con antiguos conocidos.
Sin perder tiempo decidió llamarlo para averiguar qué estaba ocurriendo. Durante la conversación, Mete le explicó con entusiasmo que había reunido nuevamente al grupo de amigos de años atrás. Además, afirmó que estaba recuperando el espíritu de aquellos tiempos y quería volver a ser la figura más destacada del grupo. Como prueba de ello, había comenzado a compartir fotografías y anécdotas de distintas mujeres con las que había salido a lo largo de los años, convencido de que aquello demostraba lo exitoso que había sido en su vida sentimental. Keren consideró que aquello era una mala idea y se lo hizo saber de inmediato. Le advirtió que ya no eran jóvenes irresponsables y que algunas cosas era mejor dejarlas en el pasado. Justo en ese momento Ice entró en la habitación. Al verla aparecer, Keren se puso nervioso y ocultó rápidamente el teléfono para evitar preguntas incómodas. La reacción llamó la atención de Ice, quien se acercó con curiosidad y quiso saber qué estaba escondiendo. Keren intentó restarle importancia al asunto y aseguró que no era nada importante. Sin embargo, al notar que Ice seguía insistiendo, decidió distraerla cambiando completamente de tema. La estrategia funcionó. Ice dejó de prestar atención al teléfono y la conversación tomó otro rumbo. Keren no pudo evitar sonreír al comprobar que había logrado evitar el interrogatorio y pensó que aquella táctica podía resultarle útil en futuras ocasiones. A la mañana siguiente, los empleados de la empresa participaron en la actividad organizada por Ice. Para ello, habían contratado a un instructor especializado y a una asistente que guiaron diferentes dinámicas orientadas a reducir el estrés, mejorar la comunicación y fortalecer el trabajo en equipo. Los participantes realizaron diversos ejercicios de relajación y cooperación, generando un ambiente mucho más distendido que el habitual. Incluso quienes al principio se habían mostrado escépticos terminaron participando con entusiasmo. Entre los asistentes también se encontraba Seida. Aunque intentaba mantener la compostura, la situación resultaba especialmente difícil para ella. Durante la jornada tuvo que observar cómo Keren y Ice compartían momentos juntos, reían y se mostraban cada vez más unidos. Aquella cercanía le provocaba una profunda incomodidad que apenas podía ocultar. Para empeorar las cosas, ya no disponía del jarabe al que había recurrido anteriormente para tranquilizar sus nervios. Sin esa ayuda se veía obligada a afrontar sus emociones por sí sola, mientras contemplaba una realidad que cada vez le resultaba más difícil aceptar. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.